Buenos días para todos, feliz sábado. Muy contento de estar aquí en la casa del Señor en este sábado. Damos gracias a Dios que nos dio la oportunidad de estar aquí. En esta mañana, antes de entrar en la predicación, quiero hacer un llamado a todos los hermanos. Hermanos, estamos haciendo obra misionera. Rubelín me estaba hablando hace unos días y les invitamos a todos, estamos repartiendo literatura, todo el que quiera involucrarse puede hacerlo con nosotros. Los sábados, hay veces que vamos 2, 3, 4 personas solamente, les invitamos, salgamos a hacer obra misionera juntos. Si alguien quiere compartir con nosotros, vean al hermano Rubelín. Y hoy, por ejemplo, vamos a tener el periódico, después del periódico vamos, y después que hacemos la obra misionera, en la tarde estamos despidiendo el sábado juntos aquí. Nos juntamos y leemos, estamos leyendo libros del Espíritu y Profecía, diferentes libros, pero estamos tratando un punto bien importante. Le estamos invitando a la iglesia a que participe con nosotros y estamos aquí hasta la puesta del sol. Siempre es una hora antes de la puesta del sol. Si el sábado hoy se pone a las 8:15, a las 7:45 se ponen hoy, bueno, nos reunimos una hora antes, serían a las 6:45. 6:45, 6:30 estamos aquí y todo el que quiera participar con nosotros puede hacerlo. Le estamos invitando a que estén aquí con nosotros. Antes de abrir la palabra de Dios, entonces les invito a todo el que pueda ponerse de rodillas. Siempre me gusta orar antes de predicar y pedir la dirección del Espíritu Santo. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y bendecido sea tu santo nombre, Señor. Te queremos dar muchas gracias, porque en esta mañana tú nos das la oportunidad, Señor, de reunirnos como hijos tuyos. Ahora que vamos a abrir tu palabra, vamos a estudiar tu palabra, Señor, te imploramos que tú seas nuestro maestro y nos ayudes a darle el sentido correcto y que tu palabra pueda despertar en nosotros, Señor, todas las energías dormidas, amortiguadas allí, y que tu palabra pueda ser como espada de dos filos que penetra en nuestros corazones. Bendice a los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales y que también puedan ser tocados por la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Y tu palabra, que es viva y eficaz, pueda llamarnos a una reforma y a un cambio total en nuestras vidas. Ayúdanos para comprometernos contigo y que nuestras vidas, influenciadas por tu Espíritu y tu palabra, pueda ser transformada a la imagen de Jesús. Ahora, danos sabiduría y danos, mi Dios, la dirección y el ministerio del Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Quiero comenzar el estudio de esta mañana con una nota del Espíritu de Profecía. Del colportor evangélico, que dice así: este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y la fe inquebrantable. ¿Por qué? Ahora es el tiempo. Bueno, pues va a llegar un tiempo donde tendremos que ejercitar o practicar lo que ya hemos aprendido. ¿Cuándo es eso? Cuando llegan los momentos difíciles. Ahora, en el tiempo de paz, dice el Espíritu y Profecía, este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la iglesia de Cristo y del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación. La mayor victoria, yo no es que me gradúe en Harvard, ni que sea un talentoso cantante o músico. Esas no son las mayores victorias. Las mayores victorias, dice aquí, de la iglesia de Cristo o del cristiano son las que se ganan no son las que se ganan mediante el talento, la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan
en la cámara audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se agarra del poder del brazo de la omnipotencia. O sea, las mayores victorias de la iglesia, ¿dónde se obtienen? En la oración. Hermano, yo voy a hablar precisamente en esta mañana de la oración. Mira que se ha hablado de la oración. A mí me gusta hablar mucho de la oración porque a mí me gusta orar. Yo cada vez que tengo un problema lo que hago es orar. Y voy por el camino y voy orando. El peso me apersuña, me aprieta, pero eso yo lo convierto en oración. Y he visto el resultado en mi vida, una y otra vez. Persecución en Cuba, problema con los hermanos, problema en la iglesia, problema con las autoridades, siempre. Y todo eso me ha llevado a buscar refugio en la oración. Yo hay veces que no le cuento mucho mis problemas a la gente, ni siquiera a mi esposa. Yo hay veces que los cuento después que pasan. Y los veo como algo, pero en el momento que lo estoy pasando, lo que yo hago es llevárselo a Dios. Y quiero compartir con ustedes algunos testimonios, la historia en el pasado. ¿Por qué? Porque de la actitud que nosotros tomemos hoy en la vida va a depender, hermano, de nuestro destino eterno. Quiero compartir algunos textos de la Biblia. Isaías, por ejemplo, 66, 24. Isaías 66, 24. A ver, 65, perdón, 24. Dice aquí: antes que clamen, responderé yo. O sea, aquí hay una lección para los que pasamos por problemas difíciles. Dice la Biblia: antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. O sea, esa es la promesa que Dios nos hace a nosotros. Antes que clamen, responderé yo. Y mientras aún hablan, ¿yo qué? ¿A quién le pasó esto? ¿Se acuerdan de Daniel? Cuando estaba orando por su pueblo no vamos a buscarlo, está en Daniel, capítulo 8, 9. Cuando él estaba, te dispusiste a orar, a mí me fue encomendado que viniera a explicarte. O sea, nosotros tenemos que estar seguros que Dios está pendiente de nuestro problema. ¿Por qué les digo esto? Porque es fácil, hermano, cuando uno tiene problema olvidarse de ¿quién? De Dios. A mí me ha pasado y me ha sido fatal. Cuando llegan los momentos difíciles, a mí me ha dado por yo tratar de resolver el problema. Entre más trato de resolverlo, más que en más problemas me meto. ¿Tendremos que orar por el audio? Tenemos problemas con el audio. ¿Por qué les digo esto? Posiblemente aquí las bocinas estén descontroladas. ¿Por qué les digo esto, hermano? Y yo quiero que llevemos, porque la última obra del pueblo de Dios, o el última arma que el pueblo de Dios va a tener, ¿saben cuál es? La oración. Cuando nosotros seamos desprovistos de toda mano humana, cuando las leyes de este país y del mundo entero se pongan en contra de los que guardan los mandamientos de Dios, dice el Espíritu de oración en el conflicto de los siglos que nuestro único auxilio, ¿cuál va a ser? Va a ser la oración. Y si nosotros hoy no aprendemos a depender de Dios, cuando llegue ese momento, nosotros no lo vamos a hacer. ¿Saben eso? Por eso tenemos que aprender. Hoy no tengo trabajo, ay, estoy loco buscando el trabajo. ¿Cuánto tiempo pasas orando? Porque Dios te ayude. No tengo dinero, voy a ver cómo lo resuelvo. ¿Cuánto tiempo pasas orando? Tengo problemas con mis hijos, se lo cuento a todo el mundo menos a Dios. ¿Cuánto tiempo pasas orando por tus hijos? ¿Cuánto tiempo de ayuno pasas orando por tus hijos? Y ayunando y pidiéndole a Dios. Ahorita acabamos de estudiar la lección de la escuela sabática que habla del perdón de Dios y cómo Dios está dispuesto. Hermano, Dios es real y Dios está tan cerca de nosotros, esperando por nosotros, que nosotros a veces se nos olvida que Él nos puede ayudar.
Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Dice, no se hagan pues semejantes a ellos. 6:8. Porque vuestro Padre sabe qué cosa tienes necesidad antes que vosotros la pidáis. Pero hay que pedirla, ¿sí o no? Fíjense, Jesús dice, sabe que ustedes tienen necesidad, pero ustedes tienen que acercarse a Él. Podemos decir, bueno, pero Dios sabe de que tengo necesidad, que me resuelva el problema. No, así Dios no funciona. Tú tienes que ir a Él. Recordemos que en este momento hay un conflicto entre ¿qué? Entre el bien y el mal. Y que a menos que nosotros le pidamos a Dios, Él no puede ayudarnos a nosotros. Él nos cuida, nos protege, nos guarde, pero hay una parte humana que nosotros tenemos que hacer. Cuando tú necesitas, estás enfermo, tú tienes que ir ¿dónde? Al médico. Cuando tú necesitas a Dios, cuando en tu vida, ahora, no solamente cuando lo necesitas, a Dios hay que ir en todo momento. Antes de que venga el problema, nos ayuda a ¿qué? A cuando llegue el problema estar más cerca de Él. Jesús dijo que todo lo que leyó el hermano Eddie ahorita, Marcos 11, 24. Marcos 11, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidieran orando, crean que lo recibirán y ¿qué? Y os vendrá. Mateo 26, 41. Otro texto bíblico. ¿Por qué le estoy leyendo esto? Hermano, hay veces que nosotros nos olvidamos de estos textos bíblicos. Hay veces que nosotros nos olvidamos de todas las advertencias que tenemos de parte de Dios. Dios nos dice, pídanme. Cuando no vemos la salida, Dios dice, confía en mí. Ahora dice el versículo 41, velen y oren para que no entren en ¿qué? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne ¿qué cosa es? O sea, hay que aprender a orar también ¿para qué? Para obtener victorias espirituales. Jesús dijo que hay ciertos géneros de espíritu que quieren controlar nuestras vidas, que no salen si no es con ¿qué? Con ayuno y oración. Este libro, se lo recomiendo, muchas veces he hablado de él aquí. Satanás engaña a quienes no oran. ¿A quién engaña Satanás? Dice aquí, todos los que no escudriñan fervientemente las Escrituras, ni someten todo deseo y propósito de la vida a esa prueba infalible, o sea, la Biblia. Todos los que no buscan a Dios en oración para obtener el conocimiento de su voluntad, o sea, hay momentos en la vida que tenemos que obtener el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿En qué? En cómo voy a proceder. Dice aquí, seguramente se extraviarán de la buena senda y caerán bajo la seducción de Satanás. O sea, ¿cuánto tiempo pasamos orando? ¿Cuánto tiempo pasamos en oración? Para progresar en la vida espiritual, tenemos que pasar mucho tiempo en oración. ¿Cuánto tiempo en oración? Pero es que no tengo tiempo. El trabajo me tiene ahogado. ¿Cuántos dicen eso, verdad? Oye, en Estados Unidos es difícil. Bueno, pues dice aquí, tenemos que aprender, hermano, a pesar nuestras necesidades, las mediatas y las inmediatas. Inmediata es lo que yo necesito hoy. La mediata es lo que necesito ¿qué? En el tiempo. Y las dos, tenemos que darle su lugar. ¿Cuáles son nuestras necesidades inmediatas? Yo tengo que todos los días ser cristiano. Y si todos los días tengo que ser cristiano, tengo que alimentar mi vida del Espíritu.
Tengo que pasar un rato en comunión con ¿quién? La oración no solamente es de aquí para allá, la oración es de aquí para allá y ¿de dónde? Y de allá para acá. ¿Por qué? Porque es una conversación. Cuando tú conversas con Dios, Dios conversa con ¿quién? Contigo. ¿Nunca han estado orando y sienten que se le va la carga? ¿Quién la quita? Le ha dado Dios paz en el momento en que, aunque el problema no se haya quitado, el problema está ahí, pero usted siente la paz que ¿qué? ¿Quién está respondiendo a esa oración? Hermano, nosotros tenemos que aprender eso. Viene una crisis muy grande donde no va a estar el esposo animando a la esposa. Donde cada uno vamos a ser probados individualmente. Dice aquí, cuando el mensaje de la verdad proclamado por primera vez, ¿cuánto orábamos? Dice el Espíritu, dice Elena de Guay. Cuán a menudo se oían en las cámaras, en los establos, en el huerto y en la arboleda, las voces intercesoras de los hermanos orando. A menudo pasábamos horas enteras en oración. 2 o 3 hermanos nos juntábamos y reclamábamos las promesas de Dios. Con frecuencia se escuchaba el sonido del llanto y luego la voz de agradecimiento y el canto de alabanza. Hoy está más cerca el día del Señor que cuando por primera vez creímos. Y deberíamos ser más dedicados, más celosos y más fervientes que en aquellos primeros días. Los peligros que encaramos hoy son mayores que entonces. Las almas están endurecidas hoy más que nunca. Le predican a la gente y la gente se convierte. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuestros familiares, cuando le predicamos a nuestros familiares, ¿qué pasa? ¿Son más susceptibles a ser dirigidos por el Espíritu Santo? ¿O son más duros? Son más duros. Dice aquí, las almas están más endurecidas. Ahora necesitamos entonces ser imbuidos del Espíritu de Cristo y no debiéramos descansar hasta que no los recibamos. ¿Cuánto oramos por el Espíritu Santo? Dice aquí otra nota. Es preciso que veléis para que el ajetreo de la vida no ocasione el descuido de la oración cuando más necesitáis la fuerza que de ella proviene. O sea, tenemos que estar en guardia porque el ajetreo de la vida compite ¿con qué? Con los momentos de oración. ¿Cuántos cuando lleguen a su casa tienen tiempo para orar? Dedican un rato, ahora voy allí, voy con el Señor, voy a conversar con Él porque vengo cansado, vengo estropeado o ¿qué hacemos? Dice aquí, es preciso que veléis para que el ajetreo de la vida no ocasione el descuido de la oración cuando más la necesitáis, cuando más necesitáis la fuerza que de ella proviene. La santidad está en peligro de ser forzada fuera del alma por el afán excesivo de los negocios. ¿Qué sale del alma para fuera del alma? La santidad. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para orar. La santidad está en peligro de ser forzada fuera del alma por el afán excesivo de los negocios. Es un gran mal negarle al alma la fuerza y la sabiduría celestial que esperan ser reclamadas por nosotros. Necesitáis esa iluminación que solo Dios es capaz de dar. Nadie está capacitado para atender sus negocios, oigan esto, a menos que tenga esta sabiduría que viene de Dios. Que se obtiene ¿cómo? Por la oración. ¿Quieres llevar bien tus negocios? Tienes que orar más por ellos. ¿Quieres que la vida sea diferente? Tienes que orar. ¿Quieres que tu familia sea distinta? ¿Cuánto oras por ella? Hay veces que nosotros tratamos de forzar las cosas y hacer que las cosas vayan como nosotros creemos o queremos. Y nos olvidamos que no es con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Con el Espíritu de Dios. ¿Y cómo se logra eso? Con oración. ¿Cuánto tiempo, hermano, dedicas a orar? Fíjense, la vitalidad de la iglesia depende, ¿sabe de qué? Del tiempo que pasen sus miembros orando. Y hablamos de estas cosas y yo me sé todo eso de la oración. Hermano, no lo sabemos. Es una repetición
pero muchas veces se nos ¿qué? Se nos olvida. 3 características importantes de la oración. Quiero que escuchen esto. Este libro, hermano, se lo recomiendo. La oración, yo lo tengo marcado en varios lugares. Me gusta mucho cuando tengo un tiempo, lo cojo, lo repaso, porque sé que mi vida depende de mi relación ¿con quién? Con Dios. Tanto la presente como la futura. ¿Quieres que te vaya bien en el trabajo, que tu jefe sea diferente contigo? ¿Cuánto oras por él? ¿Cuánto trabajas para que sea Dios el que haga lo que tú crees que se necesita en otra persona? Porque a veces que queremos nosotros, lo que hacemos es buscarnos más ¿qué? Más problemas. Dice aquí, primera característica o condición. Hay ciertas condiciones según las cuales podemos esperar que Dios oiga y conteste nuestras oraciones. Una de las primeras, o sea, la primera, es que sintamos necesidad de ayuda. ¿Cuánta necesidad de ayuda nosotros sentimos en el día? O en los problemas que tenemos. O nos sentimos en esta sociedad que nosotros vivimos, en este país. Hay un peligro. Y muchas veces lo he dicho, trabajamos y tenemos el 80% de nuestros problemas resueltos. Si tenemos un trabajo bueno, podemos pagar el seguro, la casa, el arriendo, el carro, y nos queda dinero ¿para qué? Para comer y para hacer lo demás. ¿Por qué? Porque vivimos medianamente bien. Y eso nos lleva a no tener necesidad de ¿qué? De Dios, sino de ¿qué? Sino de dinero. Y porque tengo necesidad de dinero, se me olvida que mi prioridad no es el dinero, sino ¿quién es? Es Dios. Por eso dice aquí que el primer punto por el cual yo tengo que ir a Dios es porque tenga necesidad de ¿quién? De Dios. Por eso dice la Biblia que los ricos no van a entrar en el reino de los cielos. Porque lo tienen todo, entre comillas. Yo he trabajado con personas ricas. Lo tienen todo menos felicidad. Lo tienen todo menos paz. ¿Saben por qué? Porque ponen su esperanza en lo que no da ni paz ni felicidad. Sin embargo, nosotros como cristianos muchas veces nos pasamos la vida sin dinero, corriendo detrás de ¿qué? Del dinero, pensando que eso es lo que nos va a dar ¿qué? La solución de nuestros problemas. La primera necesidad del ser humano es buscar ¿a quién? Es buscar a Dios. Hermano, esto es importante, no tenemos que relacionar nuestra vida diaria con los acontecimientos futuros. ¿Por qué? Porque para llegar a pasar por el tiempo de angustia que nos espera, tenemos que habernos entrenado. ¿Y cómo yo me entreno? Primero, sintiendo mi necesidad de ¿quién? Hoy leíamos que Cristo había venido para darle arrepentimiento y perdón. Si usted no tiene necesidad de Dios, pídasela a Dios. Si usted cree que sus problemas están resueltos y ve el futuro, como que el problema de su futuro va a ser tener el dinero, está poniendo su confianza en algo que dice la Biblia que es pasajero. Que al final, cuando se cierre la gracia, la gente lo va a coger y lo va a tirar para la calle y va a decir, por culpa de esto me perdí. ¿Saben eso? Hay que pedirle a Dios, sentir esa necesidad de Dios. Si no lo tiene, pídesela a Dios. Señor, ayúdame a sentir que yo necesito depender de ti. Porque el diablo me tiene engañado pensando que yo lo que necesito es ¿qué? Dinero y otras cosas. Primero, sentir necesidad. 2. Dice el Salmo 66, 18. Vamos a leerlo un momentico. Salmo 66, 18. Primero, sentir necesidad. Segundo, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría ¿qué? Escuchado. Segundo punto, si toleramos la iniquidad en el corazón, si estamos apegados a algún pecado conocido, el Señor no nos oirá. ¿Oímos eso? ¿Qué hay que hacer con nuestro pecado? Confesarlo y apartarse.
Si en mi corazón yo hubiese tolerado el pecado, si estamos apegados a algún pecado conocido, el Señor no nos oirá. Mas la oración del alma arrepentida y contrita será siempre aceptada por Cristo. Cuanto hayamos confesado con corazón contrito todos nuestros pecados conocidos, podremos esperar que Dios conteste nuestras peticiones. Importante que lleguemos al tiempo de angustia sin ¿qué? Sin ningún pecado acariciado. Todos los pecados, ¿cómo tienen que estar para el tiempo de angustia, hermano Samuel? Perdonados y vencidos. ¿Entendemos? Para el tiempo de angustia nuestros pecados tienen que estar perdonados y vencidos. ¿Qué tenemos que vencer? Nuestras tendencias al pecado. Van a estar allí, pero vencidas. Vamos a tener que dejar de practicar ¿qué cosa? El pecado. ¿Por qué? Porque si llegamos al tiempo de angustia con un solo pecado, sin perdonar o sin confesarse, dice que eso va a destruir todo nuestro ¿qué? Todo nuestro edificio. Y ahí vamos a darnos cuenta que hemos venido construyendo sobre ¿qué? Como dice el apóstol Pablo, sobre heno, hojarasca y no sobre un fundamento firme. El fundamento firme es Cristo, que es el que nos fortalece y nos da la victoria sobre ¿qué? Sobre el pecado. ¿Y cómo lo obtenemos? Mediante la oración. Importante, hermano, hay una relación estrecha entre mi vida espiritual y la oración. Ahora, ¿dónde podemos orar? Cuando manejo, cuando trabajo, pero hay un momento en que tú tienes que ir de rodilla con Dios, donde nadie te ve, donde tú derramas y conversas con Dios. Es verdad que donde quiera, pero hay un momento, hermano. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. El problema es que Daniel dedicaba 3 veces al día a ese tipo de oración secreta. Abría las puertas hacia Jerusalén y ahí oraba en esa dirección porque había una promesa. En el tiempo de Daniel estaba todavía la promesa porque allá estaba el santuario. Hoy el santuario, ¿dónde nosotros lo tenemos? En el cielo. Por eso Daniel abría las puertas que daban para Jerusalén, porque dice la Biblia, cuando Salomón dedicó el templo, dice que cualquiera que invocare tu nombre en dirección allá donde está el templo, Dios lo iba a escuchar. Por eso Daniel abría las ventanas que daban para Jerusalén y oraba. Ahora, nuestro templo, ¿hoy dónde está? ¿Dónde está Cristo ahí intercediendo por nosotros? En el cielo. Por eso nuestra oración tiene que ser dirigida ¿a dónde? Al lugar santísimo donde está Cristo. La última obra que se está haciendo hoy la está haciendo Cristo en el santuario por nosotros. Y nuestras oraciones tienen que entrar, ¿qué? Dice la hermana White, velo adentro. Ahí donde está Cristo intercediendo por nosotros. Entrar por la fe allí, donde está Cristo delante del arca, delante del Padre, donde los libros están siendo abiertos, ¿para qué? Para analizar la vida de cada uno de nosotros. Desde los muertos hasta el último de los vivos. Cuando Cristo salga de allí, ese templo se cierra y ya nuestras oraciones no van a entrar allá adentro. Porque se cierra la puerta ¿de qué? De la misericordia. Dice aquí, tercer punto. La oración eficaz tiene otro elemento. La fe. Porque es preciso que el que viene a Dios crea que Dios existe y que ha constituido remunerador de los que le buscan, según Hebreos 11:6. Jesús dijo a sus discípulos, todo cuanto pidieren en oración, creed que lo recibirán y ¿qué? Y ya lo tendréis. Eso es una promesa. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque nosotros tenemos que aprender a depender completamente del Dios del cielo. Oración en tiempo de crisis. Lucas 18:1, ¿qué dice? Aquí Cristo pone una parábola. La viuda y el juez injusto. Jesús quería enseñarle a sus discípulos lo que él hacía. La vida de Jesús, si nosotros analizamos la vida de Jesús, Jesús pasó, en vez de todo pasar mucho tiempo durmiendo y descansando, pasó mucho tiempo orando.
Cojamos la Biblia. A Jesús lo mismo se encontraba orando de madrugada que al ponerse el sol, que pasaba la noche entera orando. Siempre que Jesús tenía eventos futuros que lo tenía que enfrentar, momentos difíciles, esa noche se la pasaba orando. Cuando fue a elegir los discípulos, era tan importante que él eligiera los correctos que toda la noche la pasó en oración. Y podemos decir, bueno, ¿y la reforma pro salud? ¿No se afectó toda la noche orando? Ahí está la historia. Jesús pasó toda la noche en oración. Y al otro día, en vez de estar cansado, lo que estaba era fortalecido. ¿Cómo fue? ¿Cómo era eso? No entiendo. Eso es un milagro. Pasen horas en oración, pierdan horas de sueño y verán el resultado. ¿Cómo se sienten? También se refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y ahí viene la parábola, había en la ciudad, hasta que el juez, que era injusto, respondió, le hizo justicia a la mujer. O sea, la mujer no dejó de ¿qué? De pedirle al juez injusto que hiciera justicia. Ahora Jesús dice, si eso lo hizo el juez injusto, ¿cuánto hará el Padre, que es un juez justo, a los que claman a él de día y de noche? Hechos capítulo 4, oración en tiempo de crisis. Hechos 4, 23. Esta historia me gusta. La iglesia primitiva, miren hermano, el valor es un don. ¿Ustedes saben que el valor es un don? Nadie es valiente. Todos alguna vez sentimos miedo, ¿sí o no? El miedo es la reacción natural del hombre ¿para qué? Para autoconservarse. El miedo, yo estaba oyendo de las personas que vienen en las caravanas inmigrantes por Centroamérica, y cuando pasan la selva del Darién, dice que cuando llevan 4, 5, 6 días dentro de la selva, se eliminan todos los sentimientos. Si hay una persona, yo he escuchado, hace poco escuché de un muchacho que dejó a su mamá, viva la dejó y se fue. O sea, ¿por qué es esto? Porque el ser humano tiene temores, y los temores toman posesión ¿de quiénes? De ellos, y para autoconservarse, o sea, para preservar y no morir, los sentimientos se quitan. ¿Ustedes saben eso? Por eso dice que al final va a haber padres que van a entregar ¿a quiénes? A sus hijos. Tú dices, bueno, ¿y cómo? Porque para autoconservarse se va a perder ¿qué cosa? La empatía hacia la familia. ¿Por qué? Porque el temor va a ser tan grande, va a ser tan difícil soportarlo, que ¿saben qué es lo único que nos va a librar de no cometer esos males? La fe y la confianza en que Dios puede librarnos. Pero eso hay que ver eso hay que haberse entrenado antes. Eso no es que yo lo voy a hacer porque ya no, hermano. El temor se apodera de ¿quiénes? Yo he visto un perro que le sale atrás un padre y al hijo, he visto el padre salir corriendo y dejar al niño botado atrás. Y después cuando va reflexiona, pero porque el miedo reacciona, el ser humano reacciona. Dice, bueno, ¿y cómo lo hizo? La reacción es esa. Aunque después recapacite y regrese. ¿Pero por qué? Hermano, ahora, en el tiempo de los apóstoles tenían el cuchillo puesto aquí. Y en vez de ello dejar que el miedo los dominara, hicieron algo que lo encontramos en el versículo 23 hasta el versículo 30, 31. Dice aquí, puestos en libertad, ya los habían amenazado, Pedro y Juan lo habían llevado al concilio, le dijeron que no querían que siguiera predicando en nombre de Cristo, que les iba a costar la vida, y los judíos no estaban jugando. Ellos sabían que los fariseos no estaban jugando con ese tema. Y ahora cuando lo sueltan, vienen a lo suyo y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Oye, mira, estamos en peligro de muerte. Podemos hacer dos cosas: dejar que el miedo nos dirija y salir huyendo. Hermano, vienen crisis tremendas. Cuando el COVID llenaron de miedo a todo el mundo.
La gente salió huyendo y se escondió. ¿Quién no sintió miedo? Ahora, cuando llegaban las noticias, yo le decía a Jixi, se lo decía, hey, nosotros tenemos a Dios. Eso es para el mundo, está bien, pero nosotros tenemos a Dios. Que Dios puede protegernos, Dios puede protegernos, Dios puede. Si no podemos con esta crisis que está así chiquita, cuando venga la grande, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a matarnos nosotros? Tenemos que aprender a confiar en ¿quién? En Dios. Y los apóstoles tuvieron una crisis en su vida. Llegaron y le contaron a los otros. Y ellos, habiendo oído, salieron huyendo. ¿Qué hicieron? Alzaron unánime la voz a Dios. Hermano, aprendamos esto. Ahora yo estaba oyendo las noticias que en Inglaterra el Omicron que están volviendo a tapar. Todas estas crisis se van a ir repitiendo. ¿Hasta qué? Hasta el final. Ahora vamos a ceder nosotros por el miedo y la falta de fe. Dios nos ha dado un recurso importante. Si tienes miedo, ve de rodillas. ¿Ustedes creen que los apóstoles no sintieron miedo cuando eso pasó? Pero sintieron una gran necesidad de ¿qué? De ayuda. Sintieron que dependían totalmente ¿de quién? De Dios. Ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, tú eres el que lo puede todo. Nosotros estamos en este problema porque por culpa tuya. Le dijeron a Dios. Y por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra. Esto pasó y va a volver a pasar. Y los príncipes se juntaron a una contra el Señor, contra su Cristo. Esto pasó contra Cristo, pero va a pasar también contra ¿qué? Contra el último pueblo de Dios, tú y yo. Y para ese acontecimiento, tú y yo tenemos que estar entrenados. ¿Y cómo nos entrenamos? Orando. Saca tiempo, no dejes que los quehaceres de todos los días. Sé cristiano un día detrás del otro. Hoy tengo tiempo para mi Señor. Ya cuando pasó este día, cierro, me acuesto y cuando me levante mañana, tengo que volver a empezar. Dice aquí: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su Hijo Jesús, a quien ungiste. Se unió Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concédele a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra. O sea, que no tengamos miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es mal consejero. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. Y todos fueron de llenos ¿de qué? Cuando el Espíritu Santo viene, se va el miedo. Dice la Biblia que el amor echa fuera ¿qué cosa? El temor. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida, porque entra ¿qué cosa? La confianza en Dios. Y ya sea que muramos o que vivamos, glorificamos ¿a quién? Glorificamos a Dios. Hermanos, muchos por temor a perder su casa, miren que viene, perder la familia, perder los bienes que tienen el banco cuando el dinero lo pongan digital y lo digitalicen y hagan todos los inventos, eso que quieren hacer. Muchos por temor a perder las cosas de este mundo y porque no confían que Dios les puede mantener sin caída y vivos y los puede preservar y darle vida eterna, muchos van ¿a qué? A perder su fe. Y dice aquí, fue lleno del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de ¿qué? De Dios. El resultado lo podemos leer más abajo. Oigan este testimonio. Me gustó este testimonio y dije, lo voy a compartir con mis hermanos. Este libro es Las hermosas enseñanzas de la Biblia, pero oigan cómo se necesitan estos hombres hoy. En 1839, un testimonio que viene aquí, el sultán de Turquía, ¿saben quién eran los turcos? ¿Quiénes son los turcos? Los musulmanes.
Esa religión de ellos y el cristianismo son enemigos. ¿Son los descendientes de quién? De Ismael. Enemigos, dos naciones, dijo Dios que habían entre ellos. Oigan, el sultán de Turquía decretó que ningún representante de la religión cristiana permaneciera en el imperio turco-otomano. Al saber esto, el doctor Guillermo Gödel, un misionero norteamericano que estaba viviendo en Turquía, fue a la casa de su amigo y colega, el doctor Ciro Hamilton, primer director del colegio Robert de Constantinopla, con la triste nueva: estamos liquidados, le dijo el hombre al otro, al amigo. Tenemos que irnos y rápido. Este cónsul norteamericano y embajador británico dicen que no vale la pena oponerse a este monarca violento y vengativo. El hombre dijo, mira, ya el embajador de Inglaterra dijo, no es bueno que se opongan a este hombre, es mejor que se vayan. Pero oigan qué dijo el doctor. El doctor Hamilton contestó, el sultán del universo puede, en respuesta a la oración, cambiar el decreto del sultán de Turquía. Qué valor, ¿verdad? Oigan lo que pasó. Entonces decidieron pasar la noche orando. ¿Saben lo que pasó? Al día siguiente, el sultán amaneció muerto. Y el decreto nunca se aplicó en Turquía. ¿Respuesta a qué? Hermano, yo he visto esto. De una noche, dos hijos de Dios, ¿cuántos se necesitaban? ¿100? Dos. Se pusieron de acuerdo y comenzaron a pedirle a Dios. Dios vio. En la Biblia está llena de testimonios. ¿Qué le pasó a Daniel? Vamos a Daniel capítulo 2. Hay veces que nosotros leemos Daniel capítulo 2, pero el que resolvió el problema en Daniel fue la oración. No fue otra cosa. Había un decreto de muerte contra Daniel, ¿sí o no? El decreto ya se había firmado y se había ordenado. Versículo 13. Se publicó el edicto. Ya nosotros sabemos la historia de Daniel capítulo 2. La imagen de Nabucodonosor, tuvo un sueño, nadie se lo podía, y ahora se publica un edicto. Que los sabios fueran llevados ¿a dónde? ¿De campismo? A la muerte, dice el versículo 13. Y buscaron a Daniel y sus compañeros también, ¿para qué? Hermano, ¿había un decreto de muerte en el tiempo de Daniel capítulo 2? ¿Sí o no? ¿Qué cambió el decreto de muerte? Vamos para aquí, versículo 18. Luego fue Daniel, le dijo al hombre, al rey, le dijo, mira, danos tiempo. Versículo 17 dice, fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael, Azarías, sus compañeros. ¿Cuántos eran? 4. Pero los 4 se habían apartado del pecado. Número 1. Sabían que tenían necesidad de ¿qué? De orar. Y tenían confianza y fe en ¿quién? En Dios. 3 puntos importantes. Y dice aquí, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no murieran con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto que fue, versículo 19, fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al ¿qué? Al Dios del cielo. Óigame, con esa liberación. Hermano, nosotros vemos esos testimonios y decimos, sí, pero eso fue en el pasado. Hermano, 3 pasos tú tienes que hacer. Primero, ¿cuál es el primero? Necesidad de Dios. ¿Cuánto tú necesitas a Dios? Si no tienes necesidad de Dios, pídele a Dios que te dé necesidad de Él. Segundo, apartarse ¿de qué? Del pecado. Y por la gracia de Cristo que nuestros pecados estén confesados y ¿qué? Y perdonados. Y número 3, ¿cuál es la 3? Fe y confianza ¿en quién? En Dios. Evento de los últimos días, página 176. Esta historia es triste. Yo cuando leo estas cosas, lo que está anunciado para muchos en la iglesia, dice aquí,
es una solemne declaración la que le hago a la iglesia. De que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia están preparados para terminar la historia de este mundo. ¿Por qué? Y estarían ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. ¿Saben por qué? No dedicaron tiempo a la oración. Los negocios conocieron la verdad, página 176. Aquellos que han tenido oportunidad de oír y recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose pueblo de Dios que guarda los mandamientos y que sin embargo no tienen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, no tienen ¿qué? Ni vitalidad ni consagración. ¿Qué cosa es consagración? Apartarse para buscar a Dios. Y como resultado de eso, lo que dice Carmen Julia, obedecer ¿a quién? A Dios. ¿Qué pasa con la iglesia? Mucho afán, mucho ajetreo, conozco la verdad, pero poca relación con Dios. Dice aquí, guarda los mandamientos y sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales. Recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley de Dios. Tremendo. ¿Y todo por qué? Pasaban los días, yo me consagro después. Y un día me di cuenta que se cerró la gracia. Pero yo estoy en la iglesia todos los días, todos los sábados voy a la iglesia. Y la vitalidad espiritual que tenías que tener, la relación con Dios, que no te deja estar sin fruto. ¿Dónde estaba? Dice aquí, conflicto de los siglos. Página 221. Hay veces que nosotros miramos la reforma y decimos, oye, ¿qué valor tenían los reformadores? ¿Sabes lo que es enfrentarse al Papa, al gobierno? ¿Ustedes creen que esa gente eran valientes? Lean la vida de ellos para que tú veas. Tuvieron momentos de terribles temores, pero tenían algo en común. Para ellos la gloria de Dios y la necesidad de que Dios venciera era lo primordial en su vida. Como resultado de esa necesidad, Dios respondió que sus oraciones. Oigan qué pasó. Cuando yo leo estas historias, hermano, me da ánimo otra vez. Dice aquí, los fieles siervos de Dios, uno de los principios que sostenía Lutero con más firmeza era que no se debía acudir al poder secular para defender la reforma. O sea, Lutero no estaba de acuerdo de usar ¿a quién? Al gobierno secular para que defendieran la reforma. Ni recurrir a las armas para defenderla. Se alegraba de la circunstancia de que los príncipes del imperio confesaran el evangelio. Pero cuando estos mismos príncipes, que tenían un ejército cada uno, eran 13 príncipes, cada uno tenía un ejército. Dice aquí, pero cuando estos príncipes intentaron unirse a la liga defensiva, ser un ejército, declaró que la doctrina del evangelio debería ser defendida solamente por Dios. Cuanto menos intervinieran los hombres en esta obra, más notable sería la evidencia de la intervención de Dios en su favor. Todas las precauciones políticas propuestas, decía él, eran hijas del temor indigno y de una desconfianza pecaminosa. O sea, el querer defender la verdad, decía Lutero, por medio de las armas o de los gobiernos o de abogados, es, ¿qué cosa? Es indigna y de hijas de la desconfianza pecaminosa. O sea, cuando en medio de la prueba nos falta la fe por desconfiar en Dios, ¿qué cosa es? Eso es pecaminoso y negamos a Dios. Dice más, cuando enemigos poderosos se unían para destruir la fe reformada,
y millares de espadas parecían desenvainarse para combatirla, Lutero escribió: Satanás manifiesta su ira y conspiran pontífices impíos y nos amenaza la guerra. Exhorten al pueblo a que luchen con fervor delante del trono de Dios. ¿Qué hacía Lutero? En fe y ruego para que nuestros adversarios sean vencidos por el Espíritu de Dios y se vean obligados a ser pacíficos. Dice la Biblia que Dios hace que nuestros enemigos sean pacíficos con Dios cuando Dios quiere. Y nadie nos puede tocar. Nuestra más ingente necesidad, la primera cosa que debemos hacer es orar. Hagan saber al pueblo que en esta hora él mismo se haya expuesto a filo de espada y a la ira del diablo. Por tanto, hagan que oren. Cuando los peligros afloraban, estos hombres de Dios, ¿qué hacían? Llevaban a la iglesia, ¿qué? A orar. Sepan que hay necesidad de orar, decía él. Por tanto, que oren para que Dios sea que obligue a esa gente a ser pacífico con nosotros. En otra ocasión, con fecha posterior, refiriéndose a la liga que trataban de organizar a los príncipes reformados, Lutero declaró que la única arma que debía emplearse en esa causa era la espada del Espíritu, o sea, la Biblia. Escribió al elector de Sajonia: no podemos en conciencia aprobar la alianza propuesta. O sea, iban a hacer una alianza de ejércitos, de 3 ejércitos, para luchar contra la iglesia romana. Lutero dijo: yo no estoy de acuerdo con eso. Preferiríamos morir 10 veces antes que el evangelio fuera causa de derramar una sola gota de sangre. Nuestra parte debe ser como ovejas del matadero. La cruz de Cristo hay que llevarla. No tema su alteza, más podremos nosotros con nuestras oraciones que todos nuestros enemigos con su jactancia. ¿Cuál es la alma del cristiano? Hermano, qué valor. En momentos de una crisis que venga otra vez, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Vamos a orar. El virus, no hay nada más poderoso en este mundo que el que creó el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Quién es? Nuestro Dios. Si yo tengo pecado guardado, entonces yo si estoy practicando el pecado, cuidado, que eso es presunción. La presunción es reclamar las promesas de Dios sin cumplir las condiciones. Ahí sí. Cuando tú ves una gente con temor, vamos a ver por qué tiene el temor. Porque no es digno de que el pueblo de Dios en una crisis tenga temor. Dios ha dejado recursos para que nosotros, ¿qué? Seamos defendidos. Dice aquí: más que nada, eviten que se manchen vuestras manos con la sangre de vuestros hermanos. Si el emperador exige que seamos llevados a los tribunales, estamos listos para comparecer. No podéis defender la fe. Cada cual debe creer a costa suya. ¿Saben qué quiere decir esto? La prueba viene sobre cada uno de nosotros. Y cada uno tiene que creer por su ¿qué? Por su propia responsabilidad. No, porque a mí mi esposa me obliga, a mi papá me obliga. No, aquí la vida espiritual no es así. Cada uno tiene que creer y saber que si le toca morir, va a morir ¿por qué? Porque Él lo decidió. No porque yo obligué a mis hijos, a mi esposa, no. Cada uno tiene que creer a qué? A costa suya. Hermano, importante que nosotros entendamos esto. Viene una crisis, van a haber hermanos que van a querer defenderse con las armas. Ya ha pasado en otros momentos. ¿Saben cuando en la Primera Guerra Mundial hubo hermanos que quisieron coger armas y defenderse? En la Segunda también. Ya han venido crisis que los hermanos han cogido el camino equivocado. Dice aquí: del lugar secreto de oración fue de donde vino el poder que hizo estremecer al mundo en los días de la Gran Reforma. ¿De dónde? Del lugar secreto de oración. Allí, con santa calma, se mantenían firmes los siervos de Dios sobre la roca de sus promesas. Durante la agitación de Hamburgo, Lutero no dejó de dedicar 3 horas al día a la oración. Tremendo, ¿eh? 3 horas al día.
y este tiempo lo tomaba de las horas del día más propicia al estudio, o sea, en la madrugada. En los secretos de su vivienda se oían derramar su alma ante Dios con palabras de adoración, de temor y de esperanza, como si hablara como un amigo. Sé que eres nuestro Padre. Oigan la oración de Lutero. Oigan la oración de este reformador. Sé que eres nuestro Padre y nuestro Dios, decía, y que has de desbaratar a los que persiguen a tus hijos, porque tú también estás envuelto en el mismo peligro que nosotros. Todo este asunto es tuyo, y si en él estamos también interesados nosotros, es porque nosotros, constreñidos por tu espíritu, por tanto, defiéndenos, pues, oh Padre. Alguien trató de llenarlo de miedo. Siempre Satanás usa personas. A Melanchthon, que se hallaba agobiado bajo el peso de la ansiedad y del temor, Lutero le escribió: gracia y paz en Jesucristo. Oigan qué reprensión. En Cristo, digo, y no en el mundo, amén, aborrezco de todo corazón esos cuidados exagerados que te consumen. Melanchthon estaba con miedo y le escribió a Lutero. Y ahora Lutero le escribe para atrás y dice: mira, gracia y paz en Jesucristo. En Cristo digo y no en el mundo. Aborrezco de todo corazón esos cuidados exagerados que te consumen. Si la causa es injusta, abandónala. Lutero no andaba con muchos medias tintas. Si tú crees que esto no es justo, mira, vete. Pero no es digno de ti, que conoces que Dios puede librarnos, que trates de qué. Hermano, en una crisis, ¿se acuerdan de los 12 espías? 10 empequeñecieron por su consejo el corazón del pueblo y el resultado fue 40 años en el desierto. Lutero sabía eso. Hay veces que nuestra boca, cuando habla incredulidad, hace que otros ¿qué? Se contaminen con esa raíz de incredulidad. Dios quiere que tengamos fe. Y hermano, esto nosotros tenemos que tenerlo diariamente en nuestra vida, constantemente. Hablar de estas cosas, ¿saben por qué? Porque se nos olvida que Dios es poderoso, que el Dios que nosotros tenemos es todopoderoso y que si andamos justo delante de Él, nada nos será, ¿qué cosa? Imposible. Aunque parezca por un tiempo que estamos perdiendo, fíjense, aunque parezca, pero nuestras aparentes derrotas son ¿qué? Nuestras más grandes victorias. Dice aquí: aborrezco de todo corazón esos cuidados exagerados y que te consumen. Si la causa es injusta, abandónala. Y si es justa, ¿por qué hacer mentir la promesa de aquel que nos mandó a dormir y descansar sin temor? Jesucristo no faltará en la obra de justicia y de verdad. Él vive, Él reina. ¿Qué pues temeremos? Dios oyó los clamores de sus hijos. Infundió gracia y valor a los príncipes y ministros para que sostuviesen la verdad contra la potestad de las tinieblas de este mundo. Dice el Señor: y aquí yo pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa. Aquel que creyera en ella no será avergonzado. Los reformadores protestantes habían edificado sobre Cristo. Cuando confiamos y oramos, ¿sobre quién estamos edificando? Sobre Cristo. Y las puertas del infierno no prevalecieron contra ¿quiénes? Contra ellos. Lección para nosotros, hermano. Página 192 y con esto termino. Debiéramos orar tan fervientemente por el descenso del Espíritu Santo. ¿Recuerdan que qué es lo que da valor? El Espíritu Santo. ¿Qué nos da confianza en Dios? El Espíritu Santo. ¿Qué nos da la victoria sobre el pecado? El Espíritu Santo. Si todo eso hace el Espíritu Santo, ¿por qué no pedir el Espíritu Santo con más deseo? Si el Espíritu Santo es quien nos da sabiduría, poder, valor, conocimiento, discernimiento espiritual, debiéramos orar tan fervientemente por el descenso del Espíritu Santo como los discípulos oraron en el día del Pentecostés. Ellos lo necesitaban
Por eso oraron, se dieron cuenta que lo necesitaban. Ahora, nos damos cuenta nosotros que lo necesitamos, entonces hay que pedirle a Dios deseo de tener el Espíritu Santo, que nos ayude a entender que lo necesitamos. Dice aquí, si ellos lo necesitaban en aquel entonces, nosotros lo necesitamos hoy más que ellos. ¿Por qué? Porque estamos precisamente más cerca de la segunda venida de Cristo. Estamos al borde de la última crisis. No estamos suficientemente dispuestos a importunar al Señor con nuestras peticiones y pedir el don del Espíritu Santo. El Señor quiere que lo importunemos en este asunto. Quiere que insistamos con nuestras peticiones ante el trono, ante su trono. Hermano, invitación que les hago: aprendamos a confiar en Dios. Dios ha dejado, la Biblia está llena. Miren, no hay una victoria en la Biblia que no haya sido el resultado de la oración. Y no hay un problema en la Biblia ni en la historia de la iglesia donde sus hijos fieles tuvieron que enfrentarla, que después de haber orado, Dios no le dio la mejor salida. Que Dios no haya intervenido, que su mano de una forma milagrosa haya intervenido. No hay una historia. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios están ahí para nosotros. La promesa de Dios está ahí para su iglesia. Nosotros tenemos como iglesia aprender a depender más de ¿quién? Del poder de Dios obtenido a través de ¿qué? De la oración. Quiera Dios, hermano, que podamos entender cuán afortunados somos. Nosotros somos afortunados. Tenemos a nuestra disposición, ¿qué cosa? Dice el Espíritu decía que tenemos todo el poder de Dios y de los ángeles a nuestra disposición. Fíjense, si Dios tiene que comisionar todos los ángeles del cielo, que con uno bastó para cambiar el curso de la historia, muchas veces se hacían proyectos y proyectos para destruir a los hijos de Dios, y con un solo ángel que venía cambiaba las mentes, lo cambiaba todo. ¿Recuerdan cuando Senaquerí llegó el rey, cogió y le extendió lo que el rey de Senaquerí, el rey Senaquerí, rey de Asiria, llegó al templo y dijo: mira, Señor, lo que están diciendo. ¿Saben qué pasó esa noche? Vino un ángel y mató 182,000 personas. Ahí está en la Biblia. ¿Respuesta a qué? A la oración. La Biblia está llena de eso. O sea, nosotros tenemos que aprender a creer eso. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cuál es tu problema? Ahora, yo quiero que tú reflexiones. El problema que te está causando problema hoy, que hasta hoy te traía preocupado, después de ver esto, ¿deberá seguir causándote problemas? Lo que te causa insomnio, ¿deberá seguir dando problemas? Hermano, aprendamos a llevar toda nuestra vida a Dios. Que el Señor nos bendiga. Vamos a cantar el himno Dulce Oración otra vez. Y vamos a terminar con una oración. Himnos 344, ¿no verdad? Puestos de pie.
¿Y por qué nos vamos a despedir de la oración cuando estemos en el cielo? Lo vamos a ver ¿qué? Cara a cara. Pero para verlo cara a cara, hermano, aquí tenemos que practicar mucho la oración. Que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de rodillas, el que pueda hacerlo. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos has dejado este recurso, que es la oración, para poder acercarnos hasta tu trono de la gracia. Ayúdanos, Padre Celestial. Danos necesidad de ti, Señor. Danos necesidad de buscarte y pasar tiempo, como acabamos de leer, Señor, precisamente en oración, buscándote, buscando tu rostro, tu gracia transformadora, el perdón de tus pecados, de nuestros pecados, Señor, el perdón por la gracia de Cristo que necesitamos tanto, Señor, constantemente. Y no solamente el perdón, sino la fortaleza para vencerlo. Queremos rogarte, Padre Celestial, que podamos tener confianza, que no hay ningún problema tan difícil que tú no puedas resolver, que no haya ninguna situación que eclipse, mi Dios, el santuario donde Cristo está ahora intercediendo por nosotros, de nuestra vista. Puede llegar la enfermedad, puede llegar a nuestra vida momentos difíciles, pero ayúdanos a saber, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros y que tú trabajas por nosotros más de lo que nosotros creemos o entendemos. Ayúdanos, Padre Celestial, para que nuestra fe esté fija y que hagamos uso de este recurso tan importante, la oración, que tanta victoria le ha dado a tu pueblo. Ayúdanos a poner nuestra confianza implícita en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Bendice los alimentos, que vamos a participar de ellos ahora también. Gracias, Señor, porque has provisto alimento para nosotros. Que en nuestro corazón siempre esté el agradecimiento y siempre también esté, mi Dios, el compartirlo. Bendice a los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Acompaña también a tu iglesia, Señor, que está a la distancia. Y si no nos conocemos aquí, personalmente, con muchos que nos ven, que podamos verlo, Señor, en el reino de los cielos. Cuando cara a cara estemos allí contigo y ya no tengamos que hacer uso de la oración, sino que podamos conversar contigo cara a cara, Señor. Bendícenos y guárdanos y permite que podamos seguir guardando tu santo día de reposo. Por Jesús te lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén.